Bueno, ahorita tenemos una plática con Sergio Gaitán, que nos va a hablar de la parte de Avixa. Adelante. Gracias. Hola a todos, buenos días. ¿Ya despertamos bien? ¿Qué prefieren? Bueno, ¿me escuchan? ¿El micrófono va a este? A ver, ¿me escuchan bien ahorita? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí ya. Bueno, yo me muevo mucho, entonces me voy a estar parando y sentando. No, porque le voy a meter gol a Marco con el... Sí, le voy a meter gol con el tema del ruido. Me voy a quedar por acá. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Sergio Enrique Gaitán. La verdad es que muchas gracias a Federico, a Yasmín, a todo el equipo de Novotech. Y muchas felicidades por tanto, primero el esfuerzo de obviamente tener un evento como estos. La verdad es que para los que hemos hecho o hacemos eventos, sabemos lo divertido y complejo y a veces frustrante es que ya está el tiempo encima y que la gente está ya en la puerta y no siempre las cosas salen bien de la primera. Pero no nada más por eso, sino evidentemente se ve también que han estado ocupados y pensando en qué más se puede hacer. Y para quienes conocen más a Federico desde más tiempo, él constantemente usa una palabra, profesionalización. Y eso evidentemente es algo que se percibe en la organización de estos eventos, en la manera en la que se plantean las conversaciones que quieren que sucedan en estos espacios y evidentemente también en las líneas de negocios que empiezan a sumarse para darles más oportunidades, también de aprender, de profesionalizarse y al mismo tiempo, pues de ganar más dinero, ¿no? Porque al mismo tiempo esto tiene que ser un negocio y tiene que ser rentable para todos. ¿Listos para que entonces arranquemos ya con el tema? Sí. Buenísimo. Antes de arrancar, bueno, evidentemente hablamos de mejora de proyectos. Todos los que estamos aquí y con manos nos dedicamos a algo que tiene que ver con integración de proyectos audiovisuales, ¿sí? Perfecto. ¿Quién de ustedes tiene más de 5 años en la industria? ¿Ok? ¿Quién tiene menos de 5 años? Ok, perfecto. Los proyectos, la verdad es que terminan siendo la base de esta industria por mucho. En general tienen, y hablando a nivel conceptos, un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de final, tiene objetivos claros y normalmente hay un concepto que se llama stakeholders. Ahorita no pensemos en metodologías ni nada, sino pensemos justamente que hay personas involucradas o interesadas en que los proyectos evidentemente tengan éxito. Ahora, tristemente, no todos los proyectos tienen éxito. Y eso pasa porque se sale de control, nos pasamos del tiempo, se pierde dinero o no se gana lo que esperaba con lo mismo. Y la verdad es que ahí es donde estamos justamente apuntándonos nosotros con esta presentación. Obviamente son muchas láminas, no se preocupen, nos vamos a ir en alguna de ellas muy rápido. Si en algún momento alguno de ustedes quiere que nos detengamos en alguna de ellas, por favor, levánteme la mano y avíseme. Porque la verdad es que aunque hay mucho contenido y yo, digamos, prefiltré el que me interesa poner un poquito más de atención, pues podríamos regarla y me interesa más que vayamos a un ritmo y sin obviamente afectar a la agenda, pero que vayamos a un ritmo y a un, digamos, estilo que ustedes justamente puedan sacarle más jugo, ¿no? Entonces, como les platicaba brevemente, yo soy Sergio, soy el gerente regional para Avixa para México y el norte de América Central. Los que no tengan mi contacto lo pueden escanear aquí muy rápido, pero ya voy a quitar esta lámina, o pueden encontrarme todavía en los pasillos del evento un rato más. Y muy brevemente, evidentemente, hablamos de los beneficios tal vez de un enfoque de certificación en los proyectos. Todo esto obviamente viene porque hay una certificación que como organización tenemos, que es Avixa, y esta certificación que se llama CTS. ¿Quién conoce la certificación CTS? Con manos igual. Yo los voy a estar haciendo estirar las manos porque no todos han tomado su café todavía, pero ¿sí están familiarizados con la certificación CTS o no mucho? Yo sí. Ok, también. ¿Los demás no? ¿Sí? ¿Están estudiándole? Perfecto. Miren, dentro de la parte interesante, ¿qué es lo que termina evaluando para sobre todo quienes no la conozcan o para quienes estén interesados en la propia certificación? Evalúa 3 cosas. Evalúa conocimiento técnico, que evidentemente es fundamental en esta industria. Evalúa gestión de proyectos, que es obviamente el tener orden sobre los mismos. Y evalúa también resolución de problemas, la manera en la cual nos adaptamos. Y aquí en esta industria, una pregunta. ¿Quién tiene proyectos que nunca tengan una bronca? Ok, entonces evidentemente parte del trabajo cotidiano es aprender a adaptarnos y resolver lo que, digamos, el camino nos va a marcar. Pero bueno, esta no es una plática para venir a convencerlos de que ustedes hagan o tomen una certificación.
Eso es un tema completamente personal. A algunos les interesará, a algunos no. La verdad es que en particular yo como consejo personal, yo les puedo decir, tómenla. No es por nada, pero no sé si ustedes se sienten cómodos en ir a un doctor o a un dentista que no tiene ningún diploma colgado atrás de él. ¿Se han fijado que los doctores suelen hacer eso? ¿Por qué creen que sea? Seguridad. Seguridad, confianza. Es nada más justamente para transmitirle a sus pacientes, independientemente de la especialidad, que están en manos de un experto. La certificación tiene la capacidad, obviamente, de hacer esto. Y el anuncio no es nada más hacia la certificación nuestra, sino es hacia la que ustedes, evidentemente, consideren más valiosa para sus funciones. Algunas podrán ser de project management o algunas podrán ser de especialidades diferentes en tecnología o de redes, etcétera. Aquí, evidentemente, esta certificación, que es de la organización donde nos trabajo, y además una certificación que ya tenemos, es la que utilicemos justamente de fuente de información para armar esta presentación como tal. Y bueno, como lo habíamos platicado, realmente los proyectos son la base de esta industria. Y los proyectos ya platicamos brevemente en qué consisten. Esta presentación en particular, lo que vamos a tomar son 3 elementos o conceptos que, digamos, forman parte del contenido que se repasa dentro del proceso de estudio para la propia certificación, y son esos 3. Vamos a hablar de planeación y diseño, vamos a hablar un poco de documentación y vamos a hablar otro poco también del ciclo del proyecto como tal. La idea no es un curso que los deje listos para salir y conquistar el mundo y hacer el examen. Esto es una embarradita. Evidentemente es importante profundizar en estos 3 aspectos, ya sea para la certificación o para tener proyectos más eficientes o exitosos. ¿Ninguna duda hasta aquí? Perfecto. La primera etapa tiene que ver con planeación y diseño. Y cuando hablamos de planeación y diseño, y aquí me voy a adelantar un poquitín, todos los proyectos tienen evidentemente un ciclo. Este es un ciclo que nosotros justamente como organización proponemos para proyectos tecnológicos, específicamente proyectos audiovisuales. Déjame ver. Sí, ok. Perdón, es que este no es mi puntero, entonces tiene forma como de platillo volador. Nomás quería saber que el láser fuera el botón bueno. Pero bueno, si se fijan, la parte que serían las 12 del día, que sería comparándolo con un reloj, dice usuario, más bien necesidades y deseos. Ahí es en donde arranca justamente el proceso de un proyecto de tecnología audiovisual. Esto obviamente termina siendo el inicio y todo esto obviamente nos habla de las necesidades del cliente. Y muchas veces cometemos algunos errores en esta industria, que es, sobre todo, además es un error tal vez más común para quienes tenemos más tiempo en esta industria. Cuando ya llevas algunos años en esto, la verdad es que entras a una sala y dices, ya me la sé, ¿no? Aquí con 3 bocinas, tantos micrófonos, una pantalla de este tamaño y un procesador de este tipo, ya la armamos. Y la verdad es que tal vez estamos cometiendo un error porque ni siquiera hemos detenido a pensar quién va a usar esa sala y para qué se va a usar esa sala. Por eso justamente utilizamos una imagen rara. Bueno, uso muchos memes para mis presentaciones, una disculpa en antemano, siempre trato de que sean respetuosos, pero se tiene que de nuevo tener en mente siempre, todos nuestros proyectos tienen que iniciar de acuerdo a las necesidades de una persona, un usuario, no necesariamente a nuestras habilidades técnicas. Eso entra en un segundo peldaño. Entonces, la manera en la que se empieza a definir la forma que va a tener un proyecto, de acuerdo justamente al conocimiento que nosotros proponemos en cuanto al proceso de educación y de la certificación, es una pirámide. Lo que siempre tiene que ir hasta arriba, y lo vemos por acá, o aquí en esta parte, son las necesidades del usuario. Platicar con él, entender qué es lo que necesita, qué quiere, o qué plantea o requiere en particular con cuanto a visión o por qué nos buscó tal vez en un principio. Luego, esto tiene que llevar a conversación que nos permita entender las aplicaciones, qué tipo de actividades va. Déjenme nada más bloqueo mi celular porque hoy he estado muy ocupado en la mañana. Lo que les decía es que el segundo paso es más bien pensar en las aplicaciones. ¿Para qué necesitan la tecnología? ¿Qué es lo que desea lograr? Y luego en un tercer punto entran entonces las tareas. Estas tareas evidentemente ya se convierte en un nivel de precisión más específico de lo que tecnológicamente tenemos que resolver. Y el siguiente eslabón, eso sí ya es lo que nos toca a nosotros como expertos tecnológicos, funciones y características. De manera que si pensamos tal vez en haciendo un ejercicio muy rápido, tal vez un gerente o un director de recursos humanos que evidentemente tiene necesidades tal vez de comunicarse con sus empleados. Entonces, la idea justamente es que él lo que necesita es
asegurarse de que transmite información a los empleados de manera eficiente y que pudiera incluso validarse. Y luego entonces esto significa que para esto nosotros vamos a necesitar pensar en cuáles son los métodos más eficientes de comunicación a emplear como tal. Y el momento en el que nosotros ya llegamos al punto de funciones y características, ya podemos convertirlo en un proyecto de digital signage, podemos convertirlo en flyers, podemos convertirlo justamente en alguien paseando en los pasillos con un megáfono. Hay muchas maneras de resolver la misma necesidad digamos, del propio usuario. El único tema es, evidentemente, nosotros no lo vamos a hacer con tecnología. Entonces, pensando justo en esta pirámide, que nos habla más bien de un proceso, es importante que pensemos siempre en las personas. Nosotros diseñamos soluciones tecnológicas para personas. ¿Quién de ustedes disfruta todavía cuando ve una ficha técnica y dice, diablos, esta nueva generación de este producto está más fregona que la anterior? Yo sí soy medio nerd, ¿alguien más? Ok. ¿Y cuándo han logrado ustedes venderle un producto o un servicio o un proyecto a un cliente utilizando esa ficha técnica, explicándole eso al mismo cliente? ¿Sí lo han logrado? Yo nunca. Porque normalmente a los clientes les interesa un cacahuate si la generación digamos, actual de productos es más nueva o más fregona que la anterior. Y también le interesa un cacahuate hasta cierto punto el que hoy se puedan hacer cosas que hace 20 años fueran tal vez imposibles. Ellos normalmente tienen necesidades muy puntuales, tienen expectativas muy puntuales y de hecho le están pagando al que sabe para que ellos no tengan el dolor de aprender en el camino. Entonces, volviendo un poquitín a esto, las personas somos muy visuales, somos muy auditivas y realmente la tecnología que entregamos termina siendo para generar experiencias sensitivas. Y por eso justamente es que tenemos que volver a poner atención al tema de que el cliente es la persona objetivo. Un ejemplo de esto es toda la parte visual. Esto es un paréntesis, pero Avixar desarrolló una norma que ayuda a calcular cómo tendríamos que elegir el tamaño correcto para una pantalla para desplegar contenido. Y para fines prácticos, obviamente, esto empieza de nuevo de acuerdo a nuestras conversaciones con el cliente. Y bueno, eso es una norma técnica, la cual tenemos disponible. Si alguien la quiere de nuevo ver, tiene un nombre largo y raro, pero digamos, de cariño le decimos DISCAS, que es digamos, la abreviación de Display Image Size for 2D Content Display. Pero para fines prácticos, DISCAS lo que termina haciendo es ayudándonos a definir el tamaño correcto de una pantalla, y eso no es lo único, sino tenemos que planear también qué tan cerca podemos sentar a las personas para que vean bien y de manera cómoda, y también qué tan lejos podemos ver a las personas, ¿vale? Entonces, todo eso justamente arranca y eso es un ejemplo de la conversación que tendríamos que tener con los clientes. Cuando nosotros vamos y platicamos justamente con un cliente, tendríamos que preguntar, ¿qué quieres hacer con ese sistema de despliegue de video? ¿Ustedes están acostumbrados a hacerlo? ¿Sí? Lo normal es que sí, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a conectarte a un Blu-ray o todo va a ser streaming, que ya tienes tus Apple TVs que te compraste en cualquier tienda en línea, o saber que tú quieres llegar a poder conectar computadoras. Evidentemente es parte de la conversación, pero si se fijan, lo que no estamos muchas veces acostumbrados a preguntar es, ¿pero qué contenido vas a mostrar allí? O sea, solo películas, solo presentaciones, solo Excel, o al contrario, el resultado de tomografías, tal vez estudios forenses, firmas, gráficas, exacto, diagramas, planos. Evidentemente cambia mucho el enfoque. Y esta lámina nos permite explicando justamente que dentro del estándar que platicábamos un poquitín, DISCAS, se definen 4 diferentes categorías de visualización. ¿Qué significa? Son 4 diferentes usos que podría tener un sistema. 2 de ellos no nos importan. 2 de ellos en particular sí importan con respecto al cálculo de tamaño de imagen. Y muy brevemente, la idea es que existe algo que se llama visualización pasiva. ¿Les ha tocado ir a una fiesta de donde hay de esos proyectorcitos que está nada más mostrado el logo que se pasea por todos lados? Eso es visualización pasiva. Nos interesa ver una imagen, un logo, conocer letras y adiós. No tenemos que poner mucha atención, no tenemos que aprendernos de memoria, no tenemos que analizar nada. Eso es un ejemplo de visualización pasiva. O mismo ejemplo también de visualización, bueno, el mismo ejemplo. Otro ejemplo para visualización pasiva, cuando vamos tal vez a una
boda y nos ponen fotos de los novios y nos empiezan a enseñar cómo estaban de chiquitos y luego de más grandes y luego de más grandes y luego ya se conocieron, etc. No se trata de ver si la novia tenía un grano o 10 en la frente en las fotos de los 15. Se trata más bien de amenizar en el espacio y de recordar un poco, nada más. Eso sería visualización pasiva. La siguiente categoría se llama toma básica de decisiones. ¿Qué significa? Aquí el contenido se va a emplear ya para hacer un nivel de análisis ligero. Ya me interesa que pongan atención, ya me interesa que lean mensajes, me interesa que puedan interactuar con el contenido. ¿Alguien tiene algún ejemplo de toma de decisiones básicas? Si vas a un restaurante, la información que pueden mostrar. Si se me antoja el pozole y me anuncian justo que a lo mejor hay un sastre que tiene descuento a la vuelta, sí, eso podría ser toma de decisiones básicas. Un PowerPoint como este podría ser también toma de decisiones básicas. Ok, entonces si se fijan con esto, tal vez cartelería digital o señalización digital, tal vez una presentación normal para un aula podría entrar en esta categoría, ¿no? Tenemos una siguiente categoría que se llama toma de decisiones analítica. ¿Se acuerdan que yo les platiqué justo el tema de que tal vez estudios médicos, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa un momentito. ¿A quién no le ha tocado, más bien a quién le ha tocado ir a algún evento y tal vez hay una pantalla del tipo que sea, pero está tan chiquito que no se ve ni más? Ok. Es frustrante, ¿no? Y cuando además el contenido sí nos interesa o cuando además es algo que sí es importante para nosotros, ¿no? O incluso nos van a hacer preguntas al final. La verdad es que no cumple con su objetivo, evidentemente, ahí esa solución técnica. El tema de toma de decisiones analíticas, imagínense que ustedes tienen que ir a un doctor en donde los doctores que van a revisar si tienes o no sangre en la cabeza no tienen una imagen del tamaño correcta para poder hacer su análisis y su revisión. Evidentemente es lo último que queremos que pase. Entonces, ese es obviamente un caso de toma de decisiones analítica. Aquí, ¿qué va a pasar? Necesitamos un nivel de detalle bastante profundo en la imagen completa, no nada más como que entender o leer un texto. Y finalmente existe una cuarta categoría, la cual este estándar no cumple, pero vale la pena que exista. Además, no vale la pena que exista, vale la pena saber que existe, que se llama video full motion. Aquí, por ejemplo, entraría estudios de revisión de comerciales, o sea, una sala de juntas para un departamento de marketing, o alguien que revise contenido de marketing digital también, valga la redundancia, o ¿qué más? Alguien que reproduzca videos también en alguna parte. Aquí tenemos, o sea, a cierto punto no es tan importante a nivel tamaño de imagen, es más importante a nivel contraste. Hay otra norma para eso. Pero estas cuatro categorías son importantes. Y justo aquí nada más lo que me interesaba explicar es un poquitín eso, para qué son, cuáles son las diferencias entre ellas y para qué sirven o para qué se usan. Aquí la invitación evidentemente es este tipo de conversación es la que tendríamos que estar acostumbrados a tener con nuestros clientes en esa etapa de detección de necesidades y que además, si se fijan, influye radicalmente en lo que vamos a elegir. Si nosotros tenemos una sala de este tamaño y se va a utilizar para PowerPoint, estas dos pantallas están y videoproyectores están más que suficientes. Sin embargo, si nosotros quisiéramos más bien que en la última fila, Hegel, ¿verdad? Si no me falla este nombre. Sí. Si quisiéramos que Hegel hiciera una revisión tal vez de si la firma de que aparece en un cheque si es la suya o no es la suya, tal vez necesite una pantalla diferente o más grande. Entonces, para eso justamente es que aparece este esquema. Y para fines prácticos, y eso es más bien para no dejarlos en suspenso, cuando hablamos de toma de decisiones básicas, no hablamos de todo lo que está en la pantalla, nos importa, nos interesan nada más pedacitos de la pantalla. Las letras, los elementos que nos interesa que ustedes pongan atención para entender el contenido objetivo que se pretende comunicar con ese sistema, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Yo les dije que me iba a ir más o menos rápido, pero bueno, documentación. En documentación específicamente lo que la certificación nos dice es, mientras más documentado un proceso, mejor. Bueno, algunas preguntas son un tanto obvias, ¿no? Pero ¿a alguien le ha pasado que de repente se va al internet en la casa? Entonces nosotros desconectamos el cable del que viene de afuera, desconectamos el módem y luego además reseteamos el módem y hicimos 7 cosas y no supimos ni cuál fue la que lo resolvió. ¿Eso resolvió el problema? Sí, pero tal vez lo que termina pasando es que no tenemos manera de identificar cuál era el problema en un principio.
y eso en estricta teoría es una manera incorrecta de enfrentar las cosas. Es por eso que en particular se recomienda también manejar documentación. Y estos que vamos a ver aquí como tal son, digamos, elementos de documentación de proyectos que debería ser el ajonjolí de todos los moles y en cualquier proyecto audiovisual tendrían que aparecer, ¿vale? Me voy a ir muy rápido, pero brevemente tenemos diagramas de ductos o de tuberías. En inglés se conocen como riser. Tenemos diagramas de bloques, tenemos planos de detalle, elevación de racks, planos de taller y presentaciones. Muy brevemente, ¿ustedes están utilizando todos estos planos al día de hoy? ¿O la verdad algunos sí y algunos no? Se vale decir algunos no, ¿eh? No es la... ¿Sí? Depende de los clientes, ¿no? Porque a veces en la solicitud inicial Ajá. siempre es esto. Ok. Cuando se una estructura completa de la sala, digamos. Ok. ¿Dónde pasa el cableado eléctrico? ¿Cómo están las traves? ¿De qué está conformado todo el espacio? Ok. A veces que ni ellos lo tienen, ¿no? Completamente de acuerdo. Hacer esa labor. Por acá ¿tu nombre es? Carlos Ramírez. Carlos, lo que nos platicaba es que pues depende del proyecto. Hay clientes bien ordenados que tienen siempre la tarea hecha y hay otros que no, que literal te toca a ti abrir plafones y ver qué te encuentras arriba y cruzar los dedos de que no haya como hay un capítulo de Los Simpsons bien divertido que hacen un hoyo para sacar a Timmy O'Toole y pasan al lado de un tesoro de piratas y luego escarban más y encuentran un fósil de dinosaurio, bueno, no lo encuentran, y luego se mueven más y encuentran un platillo volador. Así hay algunas instalaciones o algunas, digamos, infraestructura en algunos edificios de gobierno, de empresas que se dedican a sacar petróleo, o eso dicen, ¿no? Pero bueno, el tema justamente es, idealmente, esa documentación tendría que tener el cliente. Si el cliente no la tiene, ¿quién de ustedes tiene algún acuerdo con algún arquitecto que pueda generar esta documentación, aunque se la tengamos que comprar al cliente? Y de hecho, idealmente, pues la idea sería tratar de cobrársela. ¿Quién sí lo tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? También. Mi recomendación sería háganlo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más adelante del por qué. Pero es una buena manera de digamos, comenzar un proyecto con el pie derecho. ¿Qué es lo que tenemos ya ahora? Sí, ejemplos de estos planos. Estos que tenemos aquí justamente son planos que no nos explican específicamente por dónde pasan las cosas, pero nos terminan explicando cómo es la conexión y la relación entre los ductos de un proyecto. Me voy rápido. Si en algún momento a lo mejor prefieren tomarles fotos a las láminas de los planos para que se mezclen con las de sus chamacos, o prefieren que les mande la representación con más calma para... Vale. Buenísimo. Entonces, nada más, recuérdenos en algún momento, o si nos ayudan justamente, a lo mejor también tocando base con Jazz para que nos coordinemos. No va a estar editable, pero les podemos compartir la presentación para que no sufran tanto y luego tengan 20 fotos de cosas que no se acuerdan ni de qué era, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo justo es diagramas de bloques. Un diagrama de bloques nos termina explicando para fines prácticos cómo es la interconexión a grosso modo en un sistema. ¿Qué va para dónde? Y ya. Tenemos los planos de detalle. ¿Quién utiliza planos de detalle? ¿Y para qué los utilizan? ¿Utilizas planos de detalle? ¿Para qué los utilizas? Yo me dedico a la ingeniería de inteligentes. Ok. ¿Y los utilizas más para explicarle algo a clientes, arquitectos o para...? Sobre todo ya en la arquitectura del sistema, como quedó. Ok. En tus ingenierías finales del sistema as-built. Perfecto. La verdad es que los planos de detalle, hay quienes se utilizan mucho para esa parte de documentación final de un proyecto. Hay quienes lo utilizan también bastante para explicarle a otras especialidades cómo va a ser el producto terminado o cómo son los requerimientos de algún espacio en particular. Bueno, por ejemplo, es para explicar a alguien cómo va a quedar una disposición de una placa de conexión en mesa, ¿no? Bueno, hay otros que son específicamente, pensé que tenía una lámina, a lo mejor me la brinqué, pero unos que refuerzan, unos donde tú le dices al arquitecto, yo aquí necesito que refuerces un muro porque es de tabla roca, porque aquí voy a colgar un juguetito de 80 kilos, ¿vale? Entonces, este tipo de información, la verdad es que es importante que la generemos también y que la solicitemos cuando es el caso. Pero bueno, esto de aquí que vimos era un plano de elevación de racks. Planos de elevación de racks sí los hacen también. Ok. Obviamente planos de taller y presentación. Estos normalmente más bien no estaban en la lista, pero son los que se ocupan más bien para explicarle a los clientes cosas. Muchas veces ya estos vienen sustituidos. Ah, caray, ¿qué hice? Ah, ya. Ah, ok. Tiene los botones para adelante. Este normalmente se utiliza más bien para explicar al cliente o a otras especialidades cómo va a ser
algo una vez que esté terminado. Aquí están explicando obviamente cómo va a ser la distribución de equipos tal vez en un mueble que tiene que realizarse. ¿Alguien de ustedes ha visto que, por ejemplo, ya con más frecuencia se utilizan renders para explicar proyectos? ¿Alguien ha visto que además ya no nada más se utilizan renders, sino se utilizan recorridos virtuales con justamente soluciones para recorridos virtuales para poder imaginarte cómo va a ser un sistema funcionando? Evidentemente las herramientas van cambiando bastante, eso no lo podemos convertir en un plano que se mete en alguna parte, pero evidentemente puede ser un disco o un repositorio virtual con la dirección para poder ver ese tipo de contenido, ¿no? Pero bueno, esa es una parte de los planos de la información de un proyecto. La segunda parte tiene que ver tal vez con información complementaria y son tipos ya específicamente de planos. Ahí no quiero quemar a nadie, ustedes más bien asientan tal vez de una manera más notoria si sí los ocupan y si no los ocupan, nada más quédense sin moverse mucho, ¿vale? Pero bueno, tenemos la lista de planos. Yo quiero pensar que todos ustedes tienen mucho orden en las relaciones de planos en todo el trabajo que ustedes hacen. Todas las empresas de integración en algún momento tienen que pasar por hacer relaciones, hacer planos. Cuando ya manejamos más de un plano, normalmente ya necesitamos un índice o una relación. Espero que ustedes hagan sus relaciones de planos. Tenemos los planos de piso, que esos son muy sencillos, esos nos permiten nada más explicar un espacio de una manera general. Tenemos los planos de techo reflejado, que esto es, digamos que como si nos tiráramos al piso y tomáramos una foto y registráramos todos los juguetitos que están instalados en un techo. Y esto es importante también porque les ha pasado también que cuando nosotros planeamos hacer algo y ya llegamos a la obra, hicimos nuestra planeación y luego no podemos instalar porque alguien puso un aspersor en donde iba mi altavoz o mi proyector. ¿Ha pasado o estoy hablando de un mundo imaginario? Ok, un poquito. Pero bueno, planos de techo reflejado, evidentemente vale la pena que también los realicemos. Los planos de secciones, que normalmente sirven de guía justo para planos ya que nos muestran las secciones. La diferencia entre un plano de sección, los ocupan, es decir, es menos común muchas veces. ¿Los planos de secciones sí los ocupan? Ok, esto es literal. La diferencia importante es que termina siendo un corte del edificio losa a losa, todo lo que hay adentro. Y es ligeramente diferente a los planos de elevación. Los planos de elevación nada más nos muestran lo que un usuario ve. Entonces sería tal vez piso falso a plafón, ¿vale? Son muy diferentes y estos normalmente tenemos que utilizarlos incluso para explicar cuando nos encontramos casos como esto, ¿no? Donde la elevación podría no mostrarnos nada raro en un plano de una elevación, pero tenemos justamente algunas protuberancias o columnas o cosas adicionales ahí indicadas en el esquema el esquema que estamos entregando. Tenemos planos de detalle. Este es justamente un ejemplo de algo muy, muy retro. Pocos de ustedes, yo les tocó todavía utilizar sistemas de espejos para usar videoproyección. Y tenemos obviamente que es importante cuidar también en el uso de los planos todos estos puntos, que tengamos nuestro bloque de títulos bien asignado, que tengamos las tablas de ductos o nomenclatura que nos permita llevar ese control, lo mismo de cableado les recomendamos, al mismo tiempo recomendamos también ya tablas completas de las IPs de los proyectos. Cada vez los proyectos tienen más IPs, la recomendación sería tener también ese tipo de documentos. Aquí hace falta actualizar esta presentación, obviamente con notas, abreviaturas y con símbolos e iconos que se están utilizando para que la persona que los lea pueda entenderlos fácil. Un ejemplo muy, muy breve de información que tendría que acompañar justamente a un plano. Y bueno, con esto prácticamente terminamos lo que tiene que ver con documentación, ejemplos de tablas de ductos y ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ok, me estoy yendo rápido, todavía estamos bien de tiempo. Sí, ¿verdad? Ok. Ya hablando entonces lo que les platicaba y volvemos al proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, lo que les comentaba en un principio es que Avixa lo que propone dentro de su certificación es un ciclo de proyecto. Aquí disculpa, tú eso ya te lo chutaste y además en versión extendida, pero propone un ciclo de proyecto que tiene fases diferentes a un ciclo de un proyecto normal. Nosotros aquí lo que tenemos es para temas de la propia certificación, tenemos las fases del proyecto genéricas y las estamos comparando con las de implementación de tecnología. Y específicamente aquí es donde me interesa que sí pongamos bastante atención. La primera fase en un proyecto de tecnología audiovisual es la que se llama fase de programa.
no significa programación. Es la fase de programa que es de planeación. Otra manera de representar el mismo proceso y bajo una interacción más cotidiana sería esta. Todos los proyectos tienen un inicio, se tiene que empezar a hacer un montón de planeación, se empieza a ejecutar y se controla de manera simultánea y lo terminamos y lo cerramos. Cuando nosotros entonces volvemos a este diagrama, que sería justamente la representación ya de las etapas de los ciclos de proyecto que nos involucran a nosotros como especialidad audiovisual, arrancamos con la fase de programa. Y la fase de programa, como lo platicamos, arranca justo con el análisis de necesidades. Yo utilizo muchas comparaciones, pero la etapa, digamos, de programa justamente inicia con el trabajo de análisis de necesidades, que ya lo platicamos, que a lo mejor yo lo compararía con una visita al doctor. Cuando nosotros vamos al doctor, normalmente no vamos para decirle, doctor, necesito que me recete, no sé, un salbutamol porque ya estoy teniendo problemas otra vez del asma, ¿no? Sino en teoría vamos para que él nos identifique qué problema tenemos y entonces nos dé obviamente un tratamiento que resuelva ese tema. Exactamente lo mismo tendríamos que hacer nosotros en este proceso. Nosotros como expertos, a diferencia de con el doctor, tenemos que tener las conversaciones y luego documentar toda la información posible. Algo muy común entonces que tengamos entrevistas con usuarios. ¿Quién de ustedes se queda con una sola entrevista con un cliente cuando está hablando de un proyecto nuevo y además con un cliente que no conoce? ¿Van y platican con un cliente o platican con más de una persona en la misma organización? Dependiendo del proyecto. Ok, perfecto. En caso dependiendo del proyecto, y nada más a lo mejor hablando de un proyecto X, ¿cuántos diferentes perfiles buscas tú para entrevistarte? Por ejemplo, lo que yo hago es el área de TI. Ok. El área de ingeniería O recursos materiales o inmobiliario, como... Ajá. y luego compras. Ok. Esas tres áreas son esenciales para entender el que va a pagar o va a manejar el proceso, para entender en manos de quién va a caer tal vez el proyecto no vez implementado y también quién está involucrado también en la parte de implementación. Y luego el usuario final. El usuario final, que no necesariamente es la misma persona. El usuario final es el que va a estar sentado en esa sala de reuniones o va a estar usando los cubos de elevadores o el propio edificio. Y muchas veces el usuario final no es nada más como que un solo tipo igual. Tampoco es que nosotros llegamos de visita a una empresa y nos encontramos que todos están iguales y hasta se cortan el cabello más o menos igual. Eso no pasa, sino hay gente joven, gente más grande, gente madura, gente soltera, gente casada. Hay muchos diferentes tipos de personalidades. Hay gente que se le da más la tecnología, gente que batalla más con la tecnología. La invitación obviamente es asegurarnos de que nosotros reunimos información suficiente para poder representar las diferentes prioridades de los involucrados en el proyecto. Ahora, ya que nosotros entonces lo comparamos con la cita del doctor, ya nos hicieron las preguntas, ¿qué sería el siguiente punto? ¿Qué es lo que nos dice el doctor muchas veces? A veces lo escribe en su receta, pero lo que él hace después es un diagnóstico. El diagnóstico termina siendo una confirmación de sus hallazgos como experto y donde normalmente te los platica. La diferencia es que con un doctor nosotros no entendemos muchas veces qué nos dice, ¿no? Pero nos da un diagnóstico, nos está diciendo, yo veo que te duele esto y esto y esto, y esto pudiera ser por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Quién de ustedes suele entregar un diagnóstico como resultado de sus... o algún documento similar a un diagnóstico? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo entregan? Como un resumen. ¿Como un resumen? De requerimientos. Ok, perfecto. ¿Alguien más entrega algo similar? Una memoria técnica. Memoria técnica. Ok, eso yo me pensaría un poquito más a lo mejor al momento de implementar el proyecto, pero si entregas una memoria técnica puede ser sobre lo que te encuentras de infraestructura instalada tal vez ya actual, es parte de un diagnóstico. Puede ser alcances del proyecto. Alcances proyectos. Es un poquito más adelante, Toño, pero sí, el tema es justamente, eso también es importante. Y ahora aquí es justamente lo que voy. Si nosotros vamos al doctor y justamente platicamos con alguien, el objetivo es tratar de obtener un reporte. El reporte termina siendo, en términos digamos, del proceso del ciclo del proyecto, se llama reporte de programa. E insisto, la fase de programa significa de planeación, no de sentarse con la computadora a arrastrar líneas de código.
¿ok? Entonces, ni algún otro tipo de programación. El reporte de programa termina diciendo, ok, yo soy un experto, me reuní, platiqué con A, con B y con C, y luego no nada más eso, sino hice justamente revisión de tus planos, y luego además hice levantamiento justamente en sitio y me encontré todo esto. De acuerdo a lo que platiqué contigo y de acuerdo a lo que identifiqué como necesidades y de acuerdo a las preguntas que te hice, entonces, esa sala de reuniones que tú me dijiste que se va a utilizar tantas horas a la semana, donde se va a utilizar normalmente para presentar PowerPoints, entonces cae en una categoría de toma de decisiones básica. ¿Por qué? Porque no me dijiste que en ningún momento la tenga que utilizar un ingeniero de la NASA para resolver algo de vida o muerte. Y es por eso entonces que vamos a planear con ese esquema. Idealmente, cuando nosotros entregamos ese diagnóstico por escrito o ese reporte de programa, ahí mismo le estoy diciendo al cliente, esto es lo que estoy identificando que tú necesitas, ¿ok? Y normalmente bajo esta digamos, visión romántica de la propia certificación, ahí es en donde se obtiene la primera validación del cliente, ¿ok? ¿Alguien de ustedes le ha tocado recotizar alguna propuesta más de 5 veces? ¿Sí? Más bien aquí ya pregunta Chusca, saliéndonos de tema, pero no va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es el número récord de cotizaciones que han tenido que rehacer? Versiones, ¿no? Sí, el mío, 16. Yo más o menos como 12. Ok. ¿Te compraron? A mí no. No, tampoco. Evidente, para mí fue un error y me arde todo y me da comezón, me da urticaria. ¿Tú, señor? ¿Cuántas veces? ¿Más de 20? No, Cuando entró Trump por el cambio de dólares, ajá. hubo mucha fluctuación con precios en proveedores. Ok. Y aparte de todo, era un proyecto para los restaurantes. Ok. No era uno, se multiplicaban por 3. Ok. Bueno, la verdad es, salvo que alguien me dé más de 20, Hegel se lleva las palmas como la persona más rápida para recotizar como tal. La verdad es que si nosotros obtenemos un diagnóstico desde el principio, es probable que ahí mismo nos saquemos el dato del presupuesto y es probable que ahí mismo nosotros pudiéramos definir algunas cosas como si te tardas en decirme que sí, ahorita, que las cosas todavía están medio complejas y que algunos proveedores me dijeron ayer que chequé que tenían stock, podemos resolverlo rápido. Si te tardas un mes en decirme, ya no va a tener stock, nos va a tocar formarnos, nos va a tocar esperar a que haya stock de nuevo para que nos surtan en cierto tiempo. Sobre todo eso es particularmente doloroso cuando venimos de una etapa tan complicada en tema de supply chain, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas incluso nos permitirían prever y nos habríamos ahorrado tú y yo, también tú, señor, unos cuantos dolores de cabeza, porque al fin y al cabo, pues es trabajo del que tú haces y pues no te deja lana. O sea, bueno, idealmente si hicieras el proyecto, sí, pero te deja lana tal vez, ojalá te haya dejado lana la propuesta 20, en tu caso, tú me dijiste que tampoco te compraron, ¿no? A mí no me dejó lana ni la 1, ni la 15, ni la 16. Yo espero que la 20 te haya dejado, o la 20 y algo, te haya dejado ya el proyecto en la mano. Pero eso nos permite justamente ir definiendo la cancha y que el cliente tenga muy, muy claras las expectativas, etcétera. Otra de las cosas que podemos aprovechar ahí y sondear es cuando el cliente te dice, yo quiero lo mejor de lo mejor, tiene que tener una idea de que lo mejor de lo mejor tal vez no cuesta lo que él se imagina. A mí me pasó también presentar propuestas que dicen, sí quiero pagar eso, pero en pesos, no en dólares, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden aclarar de una manera tan sencilla como ponerlo por escrito o asegurarnos de que son correctas. ¿Dudas hasta aquí? Ok, voy a acelerar un poco para no retrasarnos, pero bueno, la siguiente fase se llama fase de diseño. Y aquí sí es evidentemente arrastrar el lápiz para justamente ser lo más precisos para hacer ese plan de implementación. Y ese plan de implementación no tiene que ser nada más como que un dibujo en una servilleta, sino tiene que ser clara secuencia de actividades, la cual evidentemente tiene que venir también de la mano de recursos necesarios en el propio proyecto e incluso definir en qué momento del proyecto los necesitamos, porque si no, termina siendo desperdicio. Dentro de la fase de diseño al mismo tiempo, tenemos que recordar que aquí es en donde nosotros ponemos a trabajar para desarrollar lo que mencionaste hace un momentito, Toño, el alcance de proyecto o el alcance de trabajo. Este documento ya es un documento formal que, digamos, termina siendo comparable de nuevo con el doctor. El doctor nos da un diagnóstico y luego nos da una receta. Y en la receta es donde nos dice, te vas a tomar esto 3 veces al día por 7 días, etcétera. Ese es el plan de solución del diagnóstico. En el caso de nosotros, ojalá fuera tan sencillo como agarro dos papelitos de un blog y recojo la lana del cliente, sino más bien hago un diagnóstico bastante más complejo. También cobramos creo que más que un doctor, espero, por lo menos por cita,
Y evidentemente eso tiene que venir a explicar cómo estoy resolviendo ya lo que quiero hacer. Aquí es donde ya arrastramos el lápiz bien, elegimos qué es lo que vamos a hacer, definimos cronogramas, definimos tiempos, etcétera. Y en estricta teoría, bajo una visión ideal, no necesariamente está tan mal porque el cliente ya tiene una idea de cuánto van a costar las cosas. Entonces no se va a espantar porque me diga, oye, es que yo me quería gastar mucho menos, ¿vale? Entonces, eso es parte del trabajo justo que vamos a hacer en la fase de diseño. Y el resultado de la fase de diseño es justamente ese alcance de trabajo, el cual también tiene que venir autorizado por el cliente e idealmente acompañado de los respectivos anticipos, el cual tiene que asegurarnos, más bien tiene que siempre incluir cuál es la descripción del trabajo que vamos a hacer para el cliente, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, porque también muchas veces hay proyectos de cosas que es trabajo conjunto. ¿Quién de ustedes hace canalizaciones de manera directa? ¿Ok? Los demás se los pedimos al cliente o a su arquitecto, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo por escrito. Tú haces a veces depende del proyecto. La verdad es que si a mí me preguntan, y además de mi época de ventas, si me preguntan, oye, tú me vendes muebles, tú dime cuáles necesitas, ¿no? Y ya yo salgo a buscar a qué amigo a lo mejor maneja los muebles que quiero vender. Por eso, insisto, es interesante el de estar ampliando la oferta de negocios también para ustedes, ¿no? Entonces, eso tenemos que asegurarnos de que lo ponemos por escrito, qué le toca al cliente y qué nos toca a nosotros, porque aquí entonces nosotros estamos poniendo por escrito y el cliente está validando que hay cosas que le tocan a él. ¿Algunos de ustedes ha tenido broncas para cobrar el saldo final de un proyecto porque el cliente está haciéndose medio el canijo de que no, es que eso te tocaba a ti? No, pues no, o sea, yo las computadoras no lo suministro, ¿no? Eso es mucho más sencillo si lo ponemos por escrito en un principio. Pero bueno, obviamente tenemos que asegurarnos también de que incluimos qué entregables van a ser parte del proyecto, cuáles son las métricas con las cuales nosotros vamos a definir en qué porcentaje de avance llevamos el proyecto o incluso ya acabé o todavía no acabo, así como responsabilidades, etcétera. Y esto es también parte de lo que tendríamos que hacer en esa etapa de diseño. Hacer el cronograma de trabajo, normalmente una gráfica de Gantt es lo más común en este tipo de proyectos, asignación de recursos, asignación de tiempos y dependencias. Y luego, después de la fase de diseño, viene la etapa de construcción. Construcción es ya ir a trabajar a obra, meter cables, hacer todo el trabajo técnico que nosotros obviamente sabemos hacer. Sí, lo sabemos hacer, ¿verdad? Bueno, entonces esta parte evidentemente es inevitable, es el trabajo ya de ir, montar, construir, etcétera. Algunos tips, hay gente que trata de que la mayor cantidad de trabajo, digamos, ineficiente, y no ineficiente, más bien el que menos luce, de que se haga en la oficina. Entonces yo a lo mejor me saco y abro todas las cajas de los productos del cliente, los conecto tipo dummy en la oficina, hago pruebas, corro programaciones, por lo menos básicas, de manera que cuando yo voy e instalo, el cliente ya ve que las cosas pasan mucho más rápido. Tenía un cliente que alguna vez me platicó que en un proyecto que se le hizo previamente en la empresa donde trabajaba, él decía que pues le alcanzó a tener tanto cariño al último instalador que terminó yéndose, que fue el último que se quedó a revisar un montón de detalles, y que de plano incluso pues como que sentía que lo había adoptado como si fuera un hijo tonto, que el pobrecito no termina su trabajo, pero es porque tampoco había documentación correcta, pero que es porque además también no le está... Pues él llegaba temprano a resolver una lista de pendientes, desayunaba ya con el señor y la familia, se enteraba y cada uno de los niños se iban justamente a la escuela o a las actividades del día, y pues él más bien se convirtió en alguien más de la familia. La parte chistosa es pues el sueldo todos los días, lo seguía pagando la empresa que lo mandaba. Entonces, eso obviamente nos habla de eficiencia. Idealmente tendríamos que cuidar la eficiencia en esta etapa de construcción. Y pues esto obviamente implica, ya que termine de instalar, ya que termine de conectar, hacer las respectivas verificaciones. Existen procesos de verificación y esto no debería estar sujeto a que alguien llegue con un látigo para decirnos, órale, ya les toca. ¿Cómo vamos? Exacto. Y seguida de esta etapa de construcción vendría la parte más limpia, el término de commissioning, que ese también ya todo, bueno, quiero pensar que un voltímetro sí lo tienen todos, justamente medidores de luz, incidente o reflejada. Yo les recomendaría, traten de tener más dispositivos de medición profesionales, hacen falta para prever problemas y para asegurar proyectos que no van a dar lata, ¿no?
Obviamente hay una etapa de entrega al cliente, se le tiene que entregar el propio proyecto, se le tiene que enseñar a usar algunas cosas o a no usar algunas cosas. Idealmente la recomendación es si hay cosas que no tiene que usar, evitemos dejarlas a la mano. Y pues finalmente algunos tips y recomendaciones finales, ¿no? Ya hablamos de que el proyecto tiene una línea de tiempo, un inicio y un final. Mientras más largo un proyecto, significa que hay alguien teniendo que poner atención, aunque sea de vez en cuando, a eso. Eso, en términos de negocio, cuesta dinero y es ineficiencia. Mientras más pasa el tiempo para que nosotros podamos cerrar un proyecto, más dinero estamos quemando. Entonces, evidentemente, eviten esa frustración para ustedes y para sus clientes. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues parte con, digamos, siguiendo un poquitín algunos de los consejos que estuvimos viendo en el camino, ¿no? Poner atención a la parte final del trabajo, que es ese trabajo fino, es en la parte de verificación de los sistemas funcionando, es identificar errores, es utilizando los equipos de medición. Si nosotros además, cuando hicimos el propio alcance, fuimos claros en cuáles van a ser los indicadores que nos dicen que ya acabamos, y el cliente nos dijo, sí, cuando esto pase, yo sí voy a reconocer que ya acabamos, va a ser evidentemente más fácil llevar al propio cierre, acusar a otros cuando es necesario. ¿A quién le gusta que le digan rajón? O rajona. A nadie. Entonces, evidentemente, aunque sea complicado, cuando hablamos de gestión de proyectos, es importante, y más importante que nos digan o no rajones, es el tener accountability, es el saber respaldar nuestro trabajo y también al mismo tiempo levantar la mano cuando alguien no está haciendo el suyo. Esto evidentemente no nos va a hacer tal vez el tener buenos amigos en una obra cuando es otra especialidad quien se tardó o cuando es alguien de la propia empresa quien se equivocó, pero es mucho más fácil que nosotros detectemos los errores y que si somos amigos que le evitemos la bronca de que un problema explote antes de que explote y no justo entonces esperarnos a cuando ya es un problema de nosotros. Evidentemente hay algo muy importante que sería un tema para una conversación mucho más larga que esta, que se llama manejo eficiente de cambios. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que cuando ya prácticamente acabamos, el cliente pide algo más y no nos quiere pagar el finiquito porque nos pidió 3 conectores nuevos? Ok. Eso tendría que estar documentado. Eso tendríamos que ponerlo en el acuerdo de trabajo. Sabes que este es un proyecto. Si me pides una bocina más, si me pides una tirada de cable más, un display más, eso es un extra. Y eso se va a manejar con sus propios tiempos de pago de anticipos, sus propios tiempos de implementación, etcétera. De esa manera también aseguramos de que recuperamos la rentabilidad en el propio proyecto. Y bueno, evidentemente parte de lo que les habíamos platicado, un alcance de trabajo no tendría que ser algo como esto, que parece tal vez, no sé qué parece, y tampoco debería ser justo un diagrama exacto, hasta con mole o café, ¿no? Ve tú a saber, huélanle a ver a qué huele, digamos, esa servilleta. Pero el tema es muy sencillo. ¿Quién de ustedes está contento de regalarle su trabajo a los clientes? No, nadie. Pero el tema es muy sencillo. ¿Qué tanto un cliente estaría dispuesto a pagar por un servicio si lo que ve de planos o diagramas es esto? O sea, con todo respeto, el cliente me va a decir, güey, te invito a la comida, lo que te gastaste ese día en el DIPS, si no me cobras tus servicios, ¿no? Evidentemente, aquí volvemos al mismo punto. Tenemos que llegar justamente a un nivel de profesionalismo que tiene que verse en toda la interacción y la documentación que entregamos con el cliente. Y finalmente, ya lo habíamos mencionado, pero sobre el alcance de trabajo, tienen que ser claros, tienen que decir qué sí incluye, qué no incluye, tienen que decir quién hace, qué y cuándo, tienen que incluir cronogramas, tienen que tener descripciones de sistemas e idealmente qué es lo que van a hacer. Ustedes saben que hay muchas formas de conectar los equipos que nosotros utilizamos y muchas veces podrá ser muy sencillo como nada más, pues habilítame esta función adicional o no la habilites, ¿no? Pero eso nos cambia radicalmente la manera en que un sistema se puede comportar. Eso es importante que también lo pongamos por escrito, obviamente, en un sistema, ¿no? Más ahorita que muchas de las soluciones ya empiezan a ser funciones que se habilitan en un web browser y tal vez que son servicios que vienen de la nube. Pero bueno, obviamente este es un documento que tiene que ser aprobado por el cliente y al mismo tiempo tiene que escribir todas las condiciones de aprobación del proyecto. Esta específicamente tiene que ver con riesgos. Imagínense justamente que al momento de hacer una inspección al sitio, por alguna razón no se puede revisar el plafón porque es un plafón corrido. Entonces podemos decir, bueno, de acuerdo a tus planos y de acuerdo a todo, yo me imagino que arriba no hay nada. Y entonces ponemos desde la información del alcance
Y del diagnóstico, en el diagnóstico no pude revisar todo. Y en el alcance estoy partiendo del supuesto que no hay nada raro ahí. Si hay algo raro ahí, tú lo necesitas resolver. Y de esa manera nos vamos obviamente librando o curando de espanto, ¿no? Y bueno, finalmente también es importante incluir en el propio alcance dependencias, las reglas, los canales de comunicación. Importante, eso es muy, muy, muy importante, canales de comunicación autorizados por el cliente y el usuario. Es horrible que exista un canal de Telegram y luego también uno de, ¿cuál viste? De WhatsApp, exacto, que es lo más común, y luego además correos electrónicos, y luego además, se me fue el nombre de esta aplicación, Slack, para también incluir documentación, y que al mismo tiempo luego tengamos información regada por todas partes. Se tiene que definir, es bien divertido, o sea, que el grupo de los que instalamos en la obra X, ¿no? Y luego el grupo de los diseñadores de la obra X, ¿no? Sí, exacto, y no, pues yo lo mandé, ¿en cuál, no? Ay, me equivoqué, le mandé el de las tías, ¿no? Evidentemente tenemos que ser muy eficientes también en esa parte, ¿no? Obviamente asegurarnos que incluimos, estamos incluyendo información relevante con respecto a qué pasa si tú me afectas. Hay obras que se han hecho mucho más largas solamente porque el acceso a las personas que van a instalar no se los dan rápido, o porque tienen que esperar en algún edificio de departamentos a que puedan ellos subir después de que suban las cocinas del montón de otros departamentos, los expertos, obra, etcétera. ¿Quién quiere meter equipos electrónicos al mismo tiempo que están subiendo cartillas? Entonces, es importante también que nosotros seamos claros con eso, ¿no? Y obviamente, asegurarnos de que tenemos la planeación lo más claro posible. Esto obviamente habla de los propios controles de cambios y obviamente un ejemplo de un Gantt, que ya también lo platicamos. Y con esto realmente terminamos ya la presentación. Nos fuimos muy rápido, no revisamos el hilo negro, pero si se fijan, todo va encaminado a una visión muy romántica del deber ser, pero que si se fijan, mucho de los dolores que tenemos y encontramos a lo largo de la vida de nuestros proyectos pudieran ser evitables si adoptamos algo de estas prácticas, los cuales terminan viniendo obviamente de muchas fuentes. Esto es parte, digamos, que de lo que la certificación CTS recomienda. ¿Alguna duda o comentario? La certificación. Para miembros cuesta $195 hacer el examen, para no miembros $245. Eso ya son los precios con descuento del Río Bravo. Para el sur prácticamente todos los países tienen ese descuento. En Estados Unidos cuesta el doble. Si quieres, exacto, platicamos. Perdón, bueno, ya dejo si no voy a apretar otra vez. Sí, el proceso de certificarse se registran con nosotros y se hace el examen en un centro de evaluación Pearson. El que están asignando aquí en México está en Santa Fe, en Corporativo Samara. Obviamente lo que sí recomendamos es, aunque tengan buena experiencia en la industria y a lo mejor esto no les haya hecho eco como diciendo, ¡ouch!, esto me lo sentí como pedrada, sino que digan, no estoy tan mal porque todo esto sí lo hago. Sí se recomienda evidentemente hacer un proceso de autoevaluación y prepararse, por lo menos para asegurarnos de que tenemos el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, si quieres, en este ratito que estamos por acá, te comparto el camino recomendado para mejorar el éxito. Y el mejor recurso es un libro, que lo venden en Amazon. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra inquietud? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias.